Bienvenidos hermanos, amigos, a una nueva transmisión en este ministerio profético del Dios Todopoderoso. Que el Creador derrame muchas bendiciones en cada una de las personas que escuchen, vean y compartan esta predicación. En esta oportunidad vamos a dar inicio a una serie de predicaciones que están relacionadas con las parábolas que Cristo Jesús enseñó a sus apóstoles. En esta predicación vamos a dar a conocer a ustedes sobre las parábolas que Jesús enseñó sobre el reino de Dios, su funcionamiento en la tierra y cómo su palabra se extiende sobre la humanidad. Los invito para que no se pierdan ninguna de estas predicaciones, ya que en ellas vamos a dar a conocer aquellos misterios que están ocultos en cada una de las parábolas. Los invito a que vayamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículos 10 al 12, en donde está el propósito que Cristo utilizó para dar las parábolas. Dice de la siguiente manera, versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Miren qué hermoso mensaje nos está dando Cristo Jesús. Nos dice que sus parábolas son para que aquellos que están fuera, es decir, los que no han recibido a Cristo Jesús en sus vidas y no hacen la voluntad del Padre, aunque vean y escuchen, no entiendan los misterios del reino de los cielos, para que no se conviertan y no sean perdonados sus pecados por incrédulos. Benditos todas aquellas personas que han recibido a Cristo, bendita aquellas personas que en el futuro lo van a recibir. Porque la palabra de Dios es para aquel que acepte a Cristo y haga la voluntad del Padre. Las parábolas son como un velo que Cristo puso sobre las personas para que no entendieran sus mensajes. Solo aquellos que tuvieran fe en Él, que creyeran en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver en esta oportunidad algunas parábolas, como ya dijimos, que están relacionadas con el reino de los cielos. Vamos a iniciar con la parábola de el sembrador, que está en Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9 y del 18 al 23. En donde Cristo narró que había un sembrador que salió a sembrar y que la semilla de él cayó en 4 tipos de terreno. Uno en camino, otro en pedregales, otro en espinas y otros en buena tierra. El mensaje que Cristo nos quiso dar por medio de esta parábola es que Dios da a conocer su palabra a la humanidad, pero que ésta la recibe, pero que puede actuar y actúa de 4 formas diferentes. También Dios espera a través de esta parábola dar a conocer esta palabra, que nosotros, los hijos de Dios, demos buenos frutos.
Entonces, en esta parábola hacen referencia, la semilla es la palabra de Dios, fue dada a conocer a través de su Hijo Cristo Jesús. El sembrador es Cristo. Y por extensión todos aquellos que predican la palabra del Señor. ¿Qué nos quiso dar a entender Cristo con estos 4 tipos de suelo donde cayó la palabra? A eso se está refiriendo que existen 4 tipos de personas en la humanidad quienes reciben la palabra de diferente forma. Cuando él hizo referencia que la palabra caía en el camino, es aquel corazón de aquella persona que oye la palabra pero no la entiende. Y que viene Satanás y roba esa pequeña semilla que fue puesta en la mente y en el corazón de la persona. La semilla que cae en pedregal es aquella palabra que es recibida por la persona. La recibe con mucho gozo. Pero que al venir las aflicciones, las pruebas y tribulaciones, las persecuciones, tropiezos, se aleja de las cosas de Dios, porque no tiene, la palabra de Dios no ha penetrado hasta el interior de la persona. Y es ahí donde la persona prefiere retirarse y seguir en el camino equivocado. La palabra que cae en espinas se está refiriendo a aquellas personas que oyen la palabra, pero que las preocupaciones y los placeres que ofrece el mundo, tales como la fornicación, el adulterio, la bebida, fiestas, etc., impiden que la persona dé los frutos deseados. Pero también habla de una semilla que cae en buena tierra. Se está refiriendo a aquellas personas que escuchan, que oyen, entienden y aceptan la palabra y dan buenos frutos. La parábola nos hace referencia que existen personas que dan el 30% de frutos, otros el 60% y otros el 100%. ¿A quiénes se está refiriendo? Durante este estudio, este fue uno de los puntos más difíciles que nos tocó que investigar. ¿Quiénes son los que dan el 30% de frutos? Son aquellas personas que, aunque no han tenido una transformación completa después de llegar a una iglesia, pero dan señales de arrepentimiento y se esfuerzan por seguir a Cristo Jesús. Pero necesitan estas personas leer un poco más la palabra, porque esa es la parte donde están débiles. Hay personas que dan el 60%, son aquellos creyentes comprometidos que han desarrollado su fe, tienen un impacto en su entorno y colaboran en las actividades en la iglesia. Pero vienen los que dan el 100%, según la parábola, y dice que son aquellos, esta es mi interpretación, que son aquellos que llevan una vida ordenada en obediencia a Dios y que prestan su servicio al Creador al dar a conocer su palabra. Entonces, esta es la primera parábola que nosotros queríamos desarrollar en esta oportunidad. El sembrador nos dice que la palabra de Dios
viene a nosotros, pero depende la forma como nuestro corazón, nosotros abramos nuestro corazón en el Creador, así va a ser la respuesta que vamos a dar. Veamos a continuación otra parábola interesantísima. Es la del trigo y la cizaña. Esta la encontramos en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Esta parábola nos enseña que Dios permite la coexistencia del bien y del mal en la humanidad hasta los últimos días. En esa oportunidad, Cristo dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras él y sus sirvientes dormían, llegó una persona extraña. Llegó el enemigo y sembró entre el trigo, entre las plantas de trigo, sembró a la cizaña. Con el tiempo, uno de los sirvientes se dio cuenta que habían dos tipos de plantas que eran similares, pero no iguales. Y le dijo al sembrador: ¿qué no sembraste? Buena semilla, le dijo. Y él dijo: sí, le dijo. Pero ahí aparece otra planta. Y entonces Cristo le contestó que fue obra del maligno, obra del enemigo. Los sembradores le dijeron a Cristo Jesús, al sembrador, que arrancaran la cizaña. Él les dijo que no, que la dejaran crecer hasta que fuera el tiempo de la siega. ¿Qué explicaciones podemos dar y cuál es el mensaje que esta parábola nos da? Es que el bien y el mal han existido y van a existir hasta los últimos tiempos. El sembrador es el Hijo de Dios, es Cristo. La buena semilla son los hijos de Dios. Son aquellos que aceptan a Cristo Jesús en sus vidas. La cizaña son los hijos del maligno. En la actualidad son los incrédulos y los falsos creyentes. Es importante conocer que en la actualidad la humanidad está dividida en dos grupos. Así como existe el reino de los cielos, también existe el reino de Satanás. Pero en la humanidad también estamos divididos en dos grupos. La buena semilla son los hijos de Dios. Todo aquel que recibe a Cristo forma parte de ese grupo de personas que van a ir al reino de los cielos. Pero el otro grupo, el que no hace la voluntad de Dios, son los hijos de Satanás. ¿Qué es lo que nos enseña la parábola? Dice que Cristo Jesús dice que va a enviar a sus segadores para que amarren en los últimos tiempos la cizaña, la arranquen, la amarren y la tiren al fuego. No está hablando de los últimos tiempos, que eso es lo que va a suceder. Que la gente que no haya recibido a Cristo y que no se haya convertido, van a ir a parar al reino, van a ir a parar a los avernos infernales. Y van a ir a parar al lago que arde con fuego y azufre. Entonces la ciega que hace referencia a la parábola es el juicio
de los final en los últimos tiempos. Los segadores son los ángeles. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos da esta parábola? Que Dios está permitiendo que exista el bien y el mal hasta los últimos tiempos, pero que los hijos de Dios van a ir al reino de los cielos y los hijos de Satanás, junto con Satanás, van a ir al lago que arde con fuego y azufre. Entendiendo esta parábola y su mensaje, vamos a proseguir a otras dos parábolas interesantísimas que nos hacen referencia de cómo el reino de los cielos se va expandiendo en lo que es la tierra. En cada día, el reino de los cielos, la palabra de Dios es conocida por muchas más personas. Y a eso hace referencia a estas dos parábolas, que es la semilla de mostaza y la levadura. Son parábolas que nos enseñan cómo Dios, por medio de su palabra, influye progresivamente en el crecimiento del reino de Dios en la humanidad. La semilla de mostaza la encontramos, esta parábola está en Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 32. Y Cristo dijo que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Asimismo da la explicación que este grano de mostaza, a pesar de que es pequeño, pero cuando ya es sembrado, crece. Y crece tan grande que se convierte en un arbusto donde los pájaros pueden llegar a hacer sus nidos. Así es el reino de los cielos. Lo mismo sucedió con Cristo Jesús y sus apóstoles. Cristo sembró la semillita de la palabra, sus apóstoles la extendieron y ahora somos nosotros en nuestras generaciones los predicadores que tenemos la responsabilidad de darles a conocer a ustedes cuáles son los mensajes que Dios nos da a través de su palabra. La siguiente la tenemos en la siguiente parábola, es la levadura. Está en Mateo capítulo 13, versículo 33, en donde Cristo dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondiéndola en 3 medidas de harina hasta que ésta fue fermentada. ¿Cómo funciona la masa con la levadura? Simplemente la masa, si no llevara levadura, no crece. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Esta está siendo sembrada en los corazones de cada persona. Y conforme se está dando a conocer, el reino de Dios va creciendo en la humanidad. De igual forma, es el poder transformador del reino de Dios en la humanidad, ya que a través de la enseñanza de su palabra, por medio del Evangelio de Cristo, más gente va conociendo a Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. También la palabra nos enseña el camino correcto para alcanzar la salvación. Entonces, estas dos parábolas, su propósito es darnos a enseñar que así como el grano de mostaza y la levadura crecen, así va creciendo la palabra de Dios mediante las predicaciones que se realizan. Existen otras dos parábolas que están relacionadas con el valor que nosotros tenemos que darle al reino de Dios. Existen dos parábolas que nos enseñan el valor que tiene el reino de Dios y que está sobre todas las cosas terrenales, ya sean materiales, placeres de diferente índole que nos ofrece el mundo y el enemigo. Para ello hay dos parábolas. Una es la del tesoro escondido y la del reino
la de la perla de gran precio. Son las dos parábolas que nos enseñan qué importante es el gran valor que tiene el reino de los cielos. En Mateo capítulo 13, versículo 44, la parábola del tesoro escondido, Cristo nos dijo y nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encontró y lo vuelve a esconder. Vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. ¿Por qué? Porque el tesoro lo encontró en un terreno que no era de él. Entonces la persona lo que hizo es vendió todo porque se dio cuenta que ese tesoro era más grande que todas las cosas que él tenía. La parábola de la perla de gran precio está en Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46. En donde Cristo manifestó que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Las dos parábolas tienen el mismo mensaje. Conclusión de estas dos parábolas. Nos enseña que nosotros, si queremos formar parte del reino de Dios y estar ante la presencia de Él, nos tenemos que despojar de todo lo que ofende a Dios, es decir, dejar de hacer la maldad, apartarnos del egoísmo, la hipocresía, la mentira, la fornicación, el adulterio. Tenemos que dejar esas costumbres de tomar lo ajeno, de matar a las personas y hacerles daño. Tenemos que alejarnos de eso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es eterno, pero los placeres que el mundo y Satanás nos ofrece son temporales y las consecuencias van a ser grandísimas. En conclusión, a esta predicación sobre las parábolas que Cristo nos enseñó sobre el reino de Dios, diremos lo siguiente. 1. Que cada creyente, hijo de Dios, debe oír con atención su palabra, esforzarse por entenderla y ponerla en práctica, para que podamos dar los frutos que el Dios Todopoderoso espera de nosotros. 2. Que los hijos de Dios ya tenemos ganado un espacio en el reino de los cielos y que no debemos dejarnos influir negativamente por Satanás y por sus hijos, ya que ellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre por los ángeles después del juicio en los últimos tiempos. Y que si nosotros no acatamos y cumplimos la voluntad de Dios, podemos perder ese derecho que ya hemos ganado y podemos ser sentenciados al castigo eterno por desobedientes. Tercero, y con esto finaliza esta predicación, que los placeres que nos ofrece Satanás en este mundo no valen la pena, comparados con las maravillas y recompensas que nos serán dadas en el reino de los cielos. No debemos olvidar que los placeres del mundo son temporales y que nos llevarán al castigo eterno en el infierno y en el lago que arde con fuego y azufre, mientras que la vida eterna en el reino de Dios será permanente, agradable, reconfortante, porque estaremos ante la presencia del Creador y no nos hará falta absolutamente nada. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima predicación.
Les sugiero que lean las parábolas que he mencionado para que las entiendan en mayor detalle ya con esta explicación que yo les he dado en cada una de ellas. Los invito para que compartan estas predicaciones, para que nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas conozcan los misterios de estas parábolas. También les invito para que escuchemos las próximas predicaciones que se van a hacer, donde vamos a explicar los misterios que existen en las siguientes parábolas. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.